Antes de empezar, quisiera hacer una leve, aunque profunda, reflexión. Díganlo o denomínenlo matiz, pero es importante que a la hora de leer o releer los siguientes textos, aleatoria, aunque ordenadamente, dispuestos en la sucesión del devenir y el pensamiento, que ustedes aprecien la entonación, puesto que si no, todo lo escrito sería un texto inerte y sin carácter, sin notación, sin música, sin chispa. Aunque tampoco se pasen ustedes de énfasis, no vaya a ser que les diera un síncope por mea culpa. Gracias por su atención y disculpen el no poder ser más santo de lo que ya soy, ni tan espléndido de lo que ya pueda sentirme. Es una ironía, por supuesto. ¿Qué he de decir de la educación? Que tuve maestros y maestras excepcionales y que fue mea culpa el no educarme mejor por necedad, inconsciencia o desconocimiento o circunstancias, por lo que fuera. Aunque también quepa decir que nos educan para ser personas, no como a corderitos o becerros, para hacer del Producto Interior Bruto de una patria potestad, o como a clones para ser competitivos en esta sociedad, o para ser verdaderamente libres con todo lo que esto implica y comporta. Algo mejor, o como que la educación primaria y secundaria pudiera ser o darse, y fuera lo es en gran medida y parte, el filtro determinante del resto de nuestros días, según cómo, cuándo, por qué y por quién, cuando en verdad se forman y forjan personas, caracteres, aunque la vida, su curso, sus ciclos, también sean todo un camino o vacíos en blanco por el que transcurrir, digna la metáfora. Lo que está claro es que llega un punto, llegadas a un punto, sí, hay que educarse y deseducarse a sí mismos. El sentido de las cosas, ¿por qué esto y no aquello? ¿O por qué ambas cosas? ¿Por qué? El sentido ahora es mantenerme tal y como estoy y no obstinarme en sinsentidos que no me han llevado a ningún sitio, más que al de llegar a estas mismas conclusiones. Seguramente me obstinaré de nuevo, pero que no sea por lo mismo, por el mismo afán que me impulsó a obstinarme. Perder la cabeza no es perder la cordura, es pretender estar cuerdo en un mundo de locos. Ahora sí que pueda lanzarte el piropo, mi vida. Perdí la cabeza por ti y no volví a sentir sin locura. Disculpen, en estos instantes estoy determinándome, y para lo que me reste de vida, que no nos determine el tiempo ni los que están por encima. El duendecillo ya me está haciendo de las suyas. ¿Para qué posible o imposible ver un sentido en su contrasentido? Desmemoriado tantas cosas y desmemoriado mientras no se nos olvide el ser y estar. Que todo el revoltijo de la cabeza se nos vaya encauzando. Le tomé el gusto a este método por el cual descubrir, descifrar, hallar, abstraer, encontrar, expresar y exponer, y aquí estamos perdidos en ellos. Hay que poner la vista atrás para determinadas cosas, y más cuando son referentes de la historia. Hay otras que la mejor alternativa es continuar, proseguir adelante y dejar los lastres que nos pesan de esta misma en nuestro pequeño margen de existencia. La constitución del propio organismo se altera en su constante cambio y se adapta o modifica según cómo, cuándo, por qué o por quién, según quiénes, y en el que el tiempo prospera o decrece. Entonces, ¿por qué lo establecido y constituido por unos es lo convenido por otros y no se puede modificar? Todo es tan relativo de quién, por qué, de cómo y cuándo se dé, se observe, se sienta o se mire. Cuando qué relatividad hay en una u otra verdad absoluta. En ese caso, la convicción y el ideal, el sentimiento, no puedan ser relativos. Tal vez me confunda, no sé. La libertad, sí es relativa. Tan relativa como la queramos ver. Sentirla, apreciarla, posponerla a un después. O al instante mismo de vivirla. Leyendo el periódico tranquilamente, alejado del bullicio de las calles en una cafetería, próxima a lo incierto. No voy a dar referencias de ubicación, por si las moscas. Cuando de pronto un zumbido altera su soledad e inmersión en los artículos. Se posora muy jodida y se relame las patas. ¡Zasca! Y la mosca quedó frita, aplastada entre la mesa y las noticias de sociedad. ¿Y quién no mató una mosca? ¿Y quién no? Extra, una primicia en el periódico El Farol sin luces, dado a la geodesia y como última alternativa, geógrafos del Instituto Catalán de Sismología están estudiando las fallas inexistentes cercanas a lo largo de la frontera para ver si pueden pronosticar a años vista
que el territorio sea una isla paradisíaca, encajada y planteada en un paisaje excepcional de climas diversos, y como respuesta del gobierno central han obtenido que hicieran, que ya trazarían o tramarían puentes. Yo por mi parte me sienta íbero o híbrido, vete a saber tú el mestizaje, castellano parlante y catalán, y de saber muchas más lenguas, o aun siendo mudo y sin fronteras políticas, admirador de paisajes, me sentiría mucho más libre todavía. Dicen que en boca cerrada no entran moscas, y es bien cierto, entre otros insectos volátiles posibles. Cabe decir que también sea la metáfora. Pero hay 3 modos de tomarse el dicho. Primera, en que pueda ser tu propia vocecilla interior que te aconseje cierto sigilo, prudencia, cautela, ya sea por educación o por no mear fuera de tiesto. Segunda, que te lo digan otros porque no les gusta ni les interesa lo que tú vayas o puedas estar diciendo, y menos si no tienes títulos que te lo certifiquen. Y como no última o definitiva, pero tercera, que realmente exista la posibilidad de tragarse algún insecto, en todas ellas, que el tesón, el glamour nos acompañe. Por supuesto, esto último es una ironía, pero sin serlo, sin reflejo. Caramba, cáspita, chiscarabís, caramba, córcholis, chiquilicuatro, conjuro bien intencionado. Yo te querré, mi vida, cuando tu cuerpo alcance mi alma y las fricciones nos hagan estremecer. Todo lo demás son ficciones a las que no me pueda ceñir ni asegurar nada. En ese caso, lean a otro. Tal vez lo que me haga falta en estos puntos en que verdaderamente no sé qué hacer sea una buena introspectiva o una buena relación, un buen relato, por consiguiente, una buena expedición a los reductos de nuestras vidas. Que seamos conscientes de la miseria de unos y la creada por otros, pero que no nos pidan cubrir cuentas de lo que no hemos roto. Mi mirada no acepta las desgracias porque ésta no las crea, pero ha de asumir en las vicisitudes del tiempo que todo está pendiente de un hilo en esta vida, cuando pasamos de lo hermoso a la tragedia en algo más que un santiamén. A mi perro Pachi, al cual no supe salvarlo, ni asumí su muerte en el acto. Sálvate tú, sálvate tú. Cariño, apaga la luz y ya te ves. Sí, pero si apago la luz dejaré de verme. Paradojas de la vida. Salir de copas y entrar de trofeo, eso es una noche 10. Que quede que nos lo debamos cuestionar nunca al afirmarlo en nuestra certeza o convencimiento. No vaya a ser que descubramos algo entre las piernas que no nos esperábamos en absoluto, nos guste o no. Los trabajos esporádicos nos salvaban, ahora ya ni eso, aunque ahora ya de esporádicas del verso son plenas dedicaciones e ideas puestas en objetivos que nadie pueda llegar a comprender. Tu mirada de ayer me dijo hoy que volviéramos a vernos, pero tal vez yo interpretara mal al tan solo ser reflejos de alguien que te besó o quiso besarte eternamente. A la musa de la bufanda. Una tarde de otoño, en sus fríos invernales, tú llevabas gorro, bufanda y guantes, cuando fue un largo paseo al devenir de un margen de error al devenir de nuestros pasos, por los bulevares y entresijos de calles sin esquinas. Cuando todo fuera una metáfora por las que ir contigo o junto a ti cogidos y agarrados de la mano, puntos de acercamiento en nuestros pasos, pues ni uno ni el otro llegáramos a ser tan empalagosos como para tirarnos desde lo alto de donde bucolicismos al margen. Las horas pasaron en su fugaz burbuja en la que estábamos inmersos como dos enamorados sin querer reconocerlo que lo estábamos, orgullosos sin prejuicio, prejuicios sin orgullo. Llegamos sin fin a la esquina del Centauro, el kiosco al cual toparnos justo al salir de las enrevesadas callejuelas de entramado clásico, un barrio, todo un laberinto o escenario laberíntico. Yo prendí las 2 puntas de la bufanda que te colgaban desde el cuello, al cual atribuirle mi devoción al beso y a la pérdida en tu esencia, y a los aromas, las fragancias bajo tu pelo, impregnadas en el abrigo. Fui acortando las distancias una a una, entrelazando los extremos estampados en la lana entre mis manos y muñecas. ¿Qué algoritmo de amor hubiéramos sido aquella tarde de haber sabido interpretar nuestro interior? Nos dejáramos llevar por lo inducido, por los instintos, por la pasión, por nuestro error o a cual acierto, cuando palmo a palmo le quedaran un solo dedo, índice tal vez a nuestro amor, silencio, cuando de pronto todo se estremeció esfumándose en alborotos y bullicios de simpáticas algarabías de Navidad a la vuelta de la esquina. Nos despedimos. No fui lo suficientemente audaz como para insistirte en que sí a tus negativas y jamás nos volviéramos a ver. No nos quedáramos con el quizá, con el tal vez.
amb paraules d'amor senzilles i tendres em digueres, i jo et faria cas encara que no ens farien falta, on tu em digueres, i si un cas prepara l'esparadrap, que ens estimaríem fent l'amor en un llenguatge composat per les estrelles i els enigmes de les corbes, i uns fanals fent la penombra, i un sospir a cau d'orella, a la musa d'inspiracions secretes. Una crisis de valores la tiene cualquiera, pero no un cualquiera pondría patas arriba los valores de un mundo en peligro, repleto de maldad, injusticia y de hipocresía. Lo que tenga yo de ruin no le llega ni a la suela de los zapatos a esos innombrables. El diablo no creo que tenga nada que ver con la maldad e ignorancia del hombre, pues sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Quién se enriquece con las guerras? Toda la industria que está envuelta en ella. Con la venta de armas pagan vidas inocentes, con la defensa de esas vidas inocentes se van tropas salvadoras, partidarias de un bien nunca logrado, de un bien nunca logrado, de un bien nunca logrado, de un bien nunca logrado. Pero si se siguen vendiendo armas al extranjero, es como el pez que se muerde la cola. Unos ganan con la muerte de otros lo que otros no pudieron o supieron defender. ¿Y qué defenderán estos ahora, ya una vez muerto su oponente? ¿Qué libertad a base de injusticias y de muerte? Para criticar a un mundo mejor no decir nada y quedarnos tranquilos, pero nos es inevitable la crítica. Los juegos infernales del hombre solo son juegos de hombres que se creen hombres. El odio, una palabra tan insignificante en su significado, pero cuánto mal y destrucción pueda llegar a hacer repercutir, y si lo alimentamos. Animadversión, resentimiento, rencor, tirria, inquina. A partir de aquí nada que ver, aunque pueda darse lo dicho. Si tienes la posibilidad de devolverle el guantazo a la vida en cuanto a éxito y felicidad, mucho mejor que perdonar y olvidar a aquellos que se estuvieron mofando descaradamente en la cara o a tus espaldas. El vengarse también pueda ser gratificante, si uno se le pueda permitir, o no. Pero en esos sentidos. Noticia de última hora. Nuevo hallazgo en una de las cavernas de Atapuerca, descubierto por un antropólogo irlandés, donde por lo visto hay unos esbozos rupestres que podrían referirse al soberanismo español y a la España, una grande, indisoluble y de libre albedrío, por supuesto, aunque de soberanía o pretensiones hay en todas partes, pues que sea la soberana libertad de unos y de otros. ¿Realmente los ideales nos pertenecen o nos son inculcados? ¿Dónde está la libertad del pensamiento y la de expresión y la coherencia de lo expuesto? Las reacciones, por consiguiente, son lógicas a un suceso u experiencia avenida o desavenida. Si no les he puesto signos de interrogación a esas cuestiones meramente sea porque ni las afirme ni me las cuestione en su totalidad, pues solo son reflejos del pensamiento. Pero para ir al grano pondremos un ejemplo. ¿Qué pasaría si un catalán remarcado, reafirmado, hubiese nacido en otro lugar del mundo, pudiendo ser uno de los lugares tan diversos y hermosos de la denominada España contemporánea, remarcando el hecho de la contemporaneidad que siempre va yuxtaponiéndose época tras época, pero póngale que esa ubicación fuera Madrid y para ser buenos le dejaríamos ser del Atlético y pasear por el Retiro y los bosques y hayedos de la sierra de alrededores, o de la Real Sociedad, o del Numancia, por decir otro. Seguramente se cagaría igualmente en la puta. Y digo yo, ¿qué culpa tendrá esta? O en el sistema, o en el gobierno, o a cualquier cosa a la que deberse. Por tal y como es, nos va y lo que han dejado en manos de chorizos o títeres de algo superior como lo es la economía y los regímenes dictados hoy en día, camuflados o repintados de democracia, viniendo a referir capitalismo imperante, casi impuesto, y que nadie se me ofenda si está libre de culpa. Después de este matiz, prosigamos, o tal vez no, dependiendo en cómo le fuera. Seguramente sus ideales serían los mismos, pero seguro que no renegaría de la hermosa tierra en la que nació y donde residen sus padres y familiares y amigos, los más allegados, los indistintos, las personas y seres queridos, los orígenes, pudiendo pasar igualmente a la inversa, o porque no nacidos allá donde las circunstancias, el devenir, la voluntad, el destino, el afán, el amor nos dijeran, y ser parte, una mínima aun significativa parte de un todo infinito y su parcialidad. En las líneas de un espacio-tiempo sin más, de tiempo y de historia en mayúsculas, porque ¿qué hubiera pasado si, tal vez ahora, en estos tiempos, seríamos todos judíos si no hubiera habido antisemitismo alguno, o todo cuando se pretendió convertir o suplantar o exterminar no hubiera permanecido de no ser por lo oculto en las nuevas vertientes dictadas
Podríamos haber sido mitad moros, árabes y franceses, de no ser por lo luchado, conquistado, perdido, reconquistado, defendido, conservado, y tampoco hubiera pasado nada. Y perdón que no mencione a la Italia imperialista, o si Eneas jamás hubiera escapado de Troya, rememorando a mitologías y a lirismos épicos de Homero, pero no nos remontemos a tanto, y que hubiera sido de unos y de otros sin las bulas papales o de los papas burlados, por no extenderme en menciones de aquellos italianos o franceses que lucharon a favor o en contra en la Segunda Guerra Mundial, por no remover la tierra de una cruenta guerra civil española, pues algo tendrán que ver en cómo son las cosas ahora, por no decir que los americanos en sus Marshall's Plan. ¿Verdaderamente somos tan patriotas o es que debemos ser una sociedad porque si no nos vienen baldadas y protegernos de las adversidades y calamidades de un mundo agreste y la maldad de la especie venga de donde provenga? Por no decir, por no olvidarnos, de bienestar social. También todo eso es tan relativo como las capacidades de unos y de otros y de unos por ser en el sitio en que viven, en el que sufren, en el que gozan, en los que sienten y experimentan, en el que están y en el que pagan o tributan. Guardemos un evadido y profundo silencio. Da igual, y el libre albedrío que no entienda de razas, ni culturas, ni doctrinas únicas, donde la cultura de aquí es tan importante como la de otro lado. Las familias, personas de ahí son tan importantes e imprescindibles como las de allá, allí o vete tú a saber dónde carajos. Por otro lado, y para ir resumiendo e intentar comprender y matizar en la síntesis, puesto que es una síntesis, no el Quijote, ni Guerra y Paz de Tolstoy, respetar si nos comprenden y nos respetan, y en viceversa, de ahí la diplomacia supongo, y la irremediable demagogia entre unos y otros, y de la cual no me libro tampoco, aun la libertad y la prudencia a lo expuesto y lo dicho, que la determinación de un individuo es algo inevitable, necesario que se va desarrollando con el tiempo para definir persona y carácter, los vínculos y hábitos, las costumbres. Lo mismo pasa colectivamente en un ideal expuesto, cuando no nos cuenten verdades a medias, porque no funcionarían. Para acabar, para concluir y ir concluyendo, está bien libertad, pero también cabe el dicho, aquel de más vale bueno conocido que malo por conocer. En este caso diríamos algo así que más vale España conocida e ir tirando y contrarrestando, vamos, barriendo para casa, en correspondida solidaridad en lo que se refiere a un todo o a una parcialidad, que una Europa a la que rendirle cuentas. Fin de la historia. Perdón de esta exposición y opinión de un Menda, Lerenda. Por otro lado, y en su matiz personal, soy más del norte o sur, este u oeste, que del mismo centro. No sé, serán los perfiles de la costa. Por último, matizar que más que considerarme de políticas, me considero paisajista y me atiestos. Cuando no la cago y planto pinos, ya saben, mucha mierda para todos.